historia, cantando victoria. Contextos. Ustedes que conocen todos los temas internacionales, ¿por qué habla tanto? ¿Por qué no se calla un poco la boca? El mundo es demasiado grande como para un poco de palabras. Esto es una charla sobre política interna. Estoy cansado de sus monólogos. La propuesta que ha hecho, que la dejamos a Orleans. Pero en realidad me voy a dedicar. Buenas tardes, no se preocupe, Juan Martín, estamos en el aire, esto es Contextos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo más salvaje y contextatario que nunca, licenciado Bajo, hoy con la presencia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hoy tenemos que portarnos más o menos bien. Hoy nos tenemos que portar bien, que nos está viendo mucha gente y tenemos un personaje insigne para toda la gente que nos ve a través del canal 41 UHF, canal Ave Ayala, y a través de las poderosas ondas de la Red Patria Nueva para toda Bolivia. Estos contextos. Juan Martín Guevara de la Serna, mucho gusto de saludarlo, bienvenido. Compañero, a Bolivia, el hermano menor. Yo le preguntaba, ¿el niño mimado de Celia era usted? Tenía muchos años menos que don Ernesto Guevara, el Che. Sí, tenía 15 años menos. 15 años menos. Y 10 años de diferencia con la... Éramos 5. Con la cuarta 10 años de diferencia. Así que caí ahí. Niño mimado, pero caí. De milagro. ¿El niño mimado o el niño dejado? Porque ya vino el último. Sí, yo creo que un poco y un poco. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Vamos a mimarlo, pobre, antes que esté dejado, digamos, algo por el estilo. Sí. Bueno, bienvenido a Bolivia. ¿Cómo se siente? Bueno, la primera vez, ¿no? Bien, la primera vez, y eso es lo que te iba a decir también, que no solamente estoy bien recibido, con una hospitalidad increíble y para mí muy importante por ser la primera vez, ¿no? Y también no solamente, yo lo decidí un poco por la presentación del libro de Ferolani Adis, pero también porque nosotros terminamos de hacer o de tener personería jurídica con una asociación que se llama Por las Huellas de Che. Y a mí me pareció que lo mejor era como institucionalmente darle, digamos, entidad, institucionalidad pública aquí, ¿no? En Bolivia. Recordemos para toda la gente, estuvimos el lunes hablando con Froilán González, para los que nos siguen habitualmente, hoy miércoles se presenta en el convenio Andrés Bello, en el barrio de Sopocachi, ahí entre Sánchez Lima, sobre la Sánchez Lima, muy cerquita del mercado Sopocachi, dale un poquito y ampliamos el plano. A las 7 de la noche se presenta este libro, Con la mirada al sur, un libro de la compañera Adis Cupul y Froilán González, que nos habla del Che Guevara íntimo, de la niñez, de la adolescencia del Che Guevara hasta sus 25 años, a través de testimonios de la familia del Che y de los amigos y amigas más íntimos que estuvieron con el Che antes de que el Che fuera el Che Guevara. Y por ese grato motivo, por primera vez, Juan Martín, el hermano menor del Che, está aquí en La Paz, Bolivia. Muchos años, Juan Martín, con ese deseo de venir a Bolivia, episodio fundamental en la vida del Che Guevara. Bueno, siempre por una cosa o por otra se fue postergando, ¿no? Por cuestiones de diversa naturaleza, pero entre otras, bueno, por todo lo que fue las distintas etapas bastante complicadas pasadas en la Argentina, ¿no? Entonces... Perdóneme, Juan Martín, mi ignorancia. ¿Quiénes viven de los hermanos del Che? Bueno, éramos 5 y viven Celia y Roberto, que serían, después de Ernesto, que es el mayor, Celia, que vive, es arquitecta, y Roberto, que también vive y es abogado. Una tiene 83 y el otro 82. Bueno. Ahí. Longeva la familia. Sí, sí. Y yo 70, soy el más jovencito. Un chango nomás. Sí.
Y Roberto fue quien... sí, anda medio mal esto. ¿Su micrófono? Pero está prendido y está bien... No, está apagado. Mientras tanto, Juan Martín, ¿qué le han Iba a preguntar lo siguiente. Roberto fue el que vino aquí a Valle Grande. Disculpe, siempre le hacen las mismas preguntas. No, la interpreté. No. Le hicieron 80 entrevistas y siempre son... Ya sé lo que me va a preguntar. No, fue nada más que una intuición. Fue empatía. Una intuición, una empatía. Excelente. Sí, es la estrella roja esa. Sí, Roberto fue el que llegó para pocos días después, o 1, 2, 3 días después, para poder identificar al cuerpo y le dijeron que había sido cremado, que no había cuerpo, ¿no? En el 97. No, en el 67. Al principio. Cuando lo mataron. Cuando lo mataron. Ahí el 11, 12 de octubre. Ahí. Sí, en Ñancahuazú. Entonces ahí dijeron eso. Regresó y bueno, una de las cosas que él dijo a los periodistas en ese momento es que no era cierto, porque si no tenían cuerpo que mostrar es porque realmente era toda una superchería, que era un armazón, qué sé yo. En particular, nosotros, por lo menos yo, tenía el convencimiento de que sí, desde el primer momento que vi la foto, ¿sí? Que fue el 10 o 11 de octubre, ahí yo pensé sí. Y Roberto es el que ahí tuvimos en la familia, bueno, quién va, quién no va. Al final le cayó a Roberto. ¿Hasta qué edad pudo compartir usted con Ernesto? Compartir así es hasta el año 53. Yo tenía 10 años, es cuando ya partió por segunda vez. Volver a verlo lo vi en La Habana en el 59 y en el 61 en Uruguay, en Punta del Este y en Montevideo. Perdóneme, Juan Martín, que lo tenemos aquí. Usted es el hermano de unos personajes más insignes del siglo XX. Licenciado Bajo, es inevitable buscar similitudes físicas, ¿no? Por la relación familiar. Sí. Yo soy muy mal fisonomista. ¿Y le han dicho que se parece? No, yo creo que no. Yo creo que sí que tiene el rasgo familiar. Doctor Vázquez, ¿cómo tiene algo? ¿Cómo está? Bienvenido. Doctor Mariano. No lo escuchamos, ahí sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Usted se encuentra algún parecido? No. La verdad que no, Juan Martín. Un placer tenerlo acá, pero... Yo sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Yo sí. No. Yo sí. Bueno, hay gente que es más sagaz a la hora de buscar parecidos y otros somos demasiado torpes. Me comentaba el doctor Mariano que estuvo hablando ayer con Juan Martín Guevara de la Serna y obviamente hincha de Boquita, el hermano del Che, no podía ser de otra manera. Qué feo eso, nosotros, ¿no? Que siempre hablamos de fútbol y política, una cuña, por favor, un comentario sobre la afinidad boquense del hermano del Che, doctor Mariano. Bueno, siempre es una alegría encontrar a uno de la misma raza. Y hoy justo jugamos contra un equipo rosarino. Sí, justo, exactamente. Nada más y nada menos. Contra Newell's. Boca Newell's. Boca Newell's, Rosario, la patria chica del Che Guevara. Exactamente. Pero en realidad yo con el tema del fútbol, para aclarárselo bien al compañero, no soy tan hincha. No, hincha no soy. Ya. Pero no es que no sea hincha ni de uno, no, hincha a esta altura no. Incluso, pero simpatizante. Incluso hasta fui cronista deportivo, así que imagínate, he recorrido canchas allá de aficionados y demás. Pero Ernesto de Rosario Central, Roberto de Boca. Ernesto que iba y venía y al final se fue, Roberto ganó. Entonces, yo todavía me acuerdo de algunos de los equipos, los sé de memoria de que el otro me los machacaba en la cabeza. De Boca. De Boca, claro, tenía que decirle desde el arquero hasta... Porque en aquella época eran 5, 3, ¿no? Nada de todo esto. A ver, y nómbrenos un equipo de la... Musimes y Coleman y Edwards. Esa era una defensa. Y después Rojitas todavía no estaba. De antes, de los 70, ¿no? Sí, 60. estaba hablando de 60 y pico, ahí iba el fútbol. Claro. No, antes 50 y tanto. Ernesto Che Guevara era hincha de Rosario. De Rosario Central. De Rosario, era canalla. ¿Pero era fanático? No. No, le daba más a deportes como ajedrez y rugby, ¿no? Ayer estaba yo leyendo en el libro de Froilán que escribía en una revista de rugby que se llamaba Tackle. Nada más y nada menos. Sí. Igual era más aficionado al rugby que al propio fútbol, ¿no? En realidad, así como deporte exclusivo, yo jugó al golf, por ejemplo, porque se criaron al lado de una cancha de golf. Entonces eran caddy y después aprendían a jugar al golf.
Entonces jugó al golf como eso. Después fútbol, porque el fútbol. Sí. Fútbol Argentina. Fútbol. Inevitable. Sí. Y al rugby porque mi padre era un fanático de un club de rugby, el San Isidro Club, que se había separado, otro que se llama de Casi, y bueno, y entonces médico le introdujo en el rugby. Pero no acabó jugando ahí, sino en otro equipo que se llama Atalaya. Y en Córdoba, por alguna razón, también el viejo lo debe haber influido, no sé qué, jugó en un equipo con Granados, con Alberto Granados. Ahí se conoció con Alberto Granados. En realidad, él lo conoció a Tomás, al hermano, A su hermano. que era de la misma edad. Alberto era 9 años más grande. Pero el más loco era Alberto. Entonces, Ese lo jaló. con el que realmente hicieron Amistad. ¿Y qué le pareció la película de Walter Salles, Crónica... Diarios de motocicleta, motocicleta. donde está Alberto y es interpretado por Rodrigo de la Serna, que es de una manera muy... ¿cómo decirlo? Muy simpática, muy sensible. Yo, a ver, para mí el actor o la actuación de Rodrigo de la Serna con Alberto Granado, bueno, porque sos argentino, sabes lo que es un cordobés, es un típico perfecto. Es Alberto, además era Alberto Granado, no ni siquiera un cordobés cualquiera, las cosas que cómo las decía, realmente bien interpretado. El de Ernesto me pareció que el director fue como trató de no meterse demasiado. Como era, porque ¿qué pasa? Si esa película hubiera sido nada más que una película de dos personas que ninguno de los dos hubiera sido después Che, hubiera sido una película de aventuras de dos jóvenes, Sí, linda. exacto, de viaje. De viaje. Pero como uno de los era el Che, yo creo que la película ahí ya tenía otra característica. Entonces yo creo que el director fue un poco más cuidadoso con el personaje de Ernesto. Me gustó mucho la película, pero me parece que ahí fue un poquito... cauteloso. Como decir, bueno... Cuidado que es el Che. Sí, no me voy a meter muy al fondo a ver si... Claro. Pero bueno, la verdad que muy bien y el mexicano también muy bueno. Por eso digo que es probable que en el libreto deben haber tratado de no meterse mucho en esto y más en lo otro y así, ¿no? Juan Martín, usted nos comentaba que tenía 10 años cuando el Che parte para su viaje, que finalmente va a ir a México y a Cuba. Estoy haciendo un poco de cuentas así rápido, me imagino que habrá iniciado su adolescencia con la Revolución Cubana y todos los años 60 de mucha ebullición. No tengo, va a disculpar la ignorancia de nuevo, no tengo bien en claro si o cuáles de los hermanos del Che tuvieron militancia política en los 60, 70, porque tengo entendido que algunos se acercaron o militaron en el PRT, ¿es así? Bueno, los que pudieron. Los que les dejaron. Los que les dejaron. En realidad, en lo particular, porque fuimos como en camadas, ¿no? O sea, todo como en un proceso de a uno. Nunca tuvimos los 5 o los 4. El quinto, obvio que no iba a tener con él mismo contradicciones. Pero contradicciones o llevarnos mal con ser hermanos de Che. Pero cada uno fue asumiendo actitudes más militantes en distintos momentos. Digamos que el primero fui yo por una razón de estudiante, porque fui militante, activista estudiantil, cuando en la ley 1420, en el año 57 a 58, cuando Frondizi y De Loro Maini, De Loro Maini era el ministro de Cultura, y Frondizi deroga la ley 1420, que era la ley de enseñanza popular gratuita, etcétera, ¿no? Y que permite a las universidades, a todas las universidades y también a los colegios secundarios tener sus propios títulos, es decir, que no tenían que revalidarlos en los colegios nacionales. Ahí se dio una movilización muy grande. Fue una de las movilizaciones importantes. Como Frondizi había ganado las elecciones sin el peronismo, él tenía una gran debilidad en cuanto a las movilizaciones que podían darse. Y esta movilización fue el inicio de mucha gente joven en lo que eran las calles, en tomar las calles. Y las primeras veces que empezamos a recibir palos. Ahí empezamos a saber lo que era. Usted era muy joven, 17, 18. No, menos. Yo en el 57 tenía 14.
Y ya empezaba ahí. Sí, Además sí. de ser el hermano del Che, estaba No, dentro ahí- de una sociedad. Ahí ya casi no lo era porque todavía no estaba muy en el tapete el asunto. Aparecía por ahí que había un médico comunista argentino metido en la Sierra Maestra en el 57, pero no era todavía La ¿no? figura. Ya empezaba. Al poco tiempo empezamos a tener atentados en mi casa, entonces ya la cosa se había puesto... Era la confirmación. Sí. Y Sí, tenemos que hacer un breve cortecito, una pausita muy cortica, un poquito de musiquita. Estamos charlando con Juan Martín Guevara de la Serna, el hermano del Che. Tenemos el honor de recibirlo aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta tarde ya le vamos a contar dónde va a estar y particularmente en esta hora en la Mesa Salvaje y Contestataria. Ya regresamos, no te muevas. ¿Y qué va a hacer esta tarde, no? Sí, aquí estamos de vuelta a estos contextos. Estamos con el hermano menor del Che Guevara, ni más ni menos, Juan Martín, que ha llegado para presentar este libro que se presenta esta noche en Sopocachi, Convenio Andrés Bello, a las 7 de la noche, después de 1:30. Vamos a recibir los habituales llamaditos para toda la gente que nos escucha en la radio o nos ve por el canal. Si alguien quiere mandarle saludos a Juan Martín o hacerle alguna pregunta. Cuando estuvimos anteayer con Froilán ya surgieron algunas preguntitas para hoy, para el día de la llegada de Juan Martín. Y yo le quiero hacer una de esas que nos hacían el lunes a Froilán y a la mesa. Nos preguntaban qué es lo más esencial para que se forje una conciencia rebelde, revolucionaria. Nos llamaba un padre preocupado, entre comillas, por su hijo y decía, es importante la escuela, es importante los padres, es la calle, son las lecturas. Viniendo el Che Guevara de una familia de clase alta y él conectó rápidamente con los sectores populares desde su niñez, desde su adolescencia, cuando se fue a Alto Gracia. Nos contaba Froilán, para vos, compañero, ¿qué es lo más importante? Respondiendo a esa pregunta que nos hacían el lunes. Bueno, antes de entrar en el fondo de la pregunta, hay una cosa que dijiste que es relativamente cierta. El origen de clase. Exactamente, es relativamente cierta. A ver, aclare, por favor. ¿Por qué? Porque es Es un mito, ¿no? Bueno, yo no creo que sea un mito, yo creo que es algo que intencionalmente se lo pone. Ya. O ingenuamente alguien lo dice. Con mala o buena intención. Exactamente, con mala o buena intención. ¿Por qué? Porque es bastante difícil, entonces es como es una especie de Robin Hood. Ya. ¿Sí? Una familia adinerada, oligarca, aristocrática, de pronto sale un defensor de los intereses de los pobres. de los pobres. Una cosa bastante traída de los pelos. Sí, Realmente, bastante de cuento, ¿no? Sí, es de cuento. Ya. Y como es de cuento, no es así. Y el cuento tiene No es mucha así. ficción. Sí. Y la verdad es... Y la verdad es, primero, que la familia, yo tengo familiares, ahí lo cuenta Froilán, no lo cuenta, sino que lo entrevista a mi hermano Roberto y le hace una pregunta. Y Roberto le cuenta que un tío segundo nuestro, que fue uno de los que firmó el acta de nacimiento de Ernesto, que se llamaba Raúl Lynch, era contraalmirante de la Marina. Obviamente muy progresista no era. Familiar, no tan progresista como uno quisiera, y él era el embajador
de Argentina en Cuba cuando el 59, Ya, cuando triunfa la revolución. Ni más ni menos, con Batista. Saliendo Batista, estando Batista, saliendo Batista. Ya. Y del gobierno argentino de aquella época. Es decir, y en la familia había una tía y su marido que eran comunistas, y el marido había estado peleando en España en la revolución, en las brigadas internacionales, y tenía otro tío que era un libre pensador, poeta y qué sé yo, y tenía entonces, eso entre los tíos. En la familia chica, la verdad que era otra la historia. O sea, en la familia primero la discriminación no existía. Una cosa bien extraña para una familia de clase media era que mi abuela era atea, la Lynch. Mi viejo y todos los hermanos, por tanto, también. Aunque los hermanos enseguida empezaron a agarrar para el lado en el que tradicionalmente la sociedad empujaba, ¿no? Que era, bueno, no, ateo, al final. En cambio, mi viejo no le interesaba el tema religioso. Por lo tanto, nosotros no estuvimos tampoco metidos dentro de una estructura tan rígida como suelen ser las estructuras de las familias muy religiosas, ¿no? Católicas. Entonces, ahí el caldo de cultivo de la casa en realidad fue el tema del debate. Lo que nosotros decíamos que en casa no se hablaba, se discutía. Siempre había alguna cuestión en el medio. Y después un lugar, una casa en la que, obviamente por la cuestión de insistencia de estudiar, mi vieja en eso era implacable, había que estudiar. Mi viejo había que tener título y si lo tenías bien porque habías estudiado bien y si no, porque lo tenías. Entonces había una tradición de lectura, de investigación, de no aceptar las cosas que nos dijeran porque nos dijeran. Y no había orden y mando, no había autoritarismo ni siquiera de mi viejo a mi viejo en relación a lo que se pensara, ¿no? Y había pensamientos bastante distintos y en eso uno se va formando, ¿no? Ahí se va formando. Y chocaban. Y chocábamos. Por eso digo que esto de que decíamos que no se hablaba, se discutía, ¿no? Y además venían los amigos y cada uno traía lo suyo y eso era... esa era nuestra. Y mi viejo nunca llegó a imponer su forma de ver, ni mi vieja tampoco su forma de ver, pero sí su forma de ser, de pensar, de ser libre en lo que pensaras, en lo que quisieras hacer. Insistieron mucho, sí, con el estudio. Con la lectura. Hay muchas anécdotas del Che guerrillero, de demostraciones de su forma de ser temeraria, arriesgada, osada. Hay un poco de eso en su madre Celia, por ahí había unas anécdotas de ella como nadadora. ¿Era Celia una mujer rebelde, osada para la época? ¿O de quién hereda? ¿El Che hereda algo de eso de ella o no? No sé. Bueno, las anécdotas que se cuentan son anécdotas que yo también las conozco como anécdotas porque son de época en que yo no había nacido. Así que efectivamente era una persona fuera de lo normal como mujer, pero ya en la época que yo... crezco, ya era más natural que una mujer fumara o que manejara un auto o que nadara ya no, porque ella se enfermó y dejó de hacer deporte y ya no fue una mujer deportista después, ¿no? Pero sí era una persona de hacer las cosas, ¿no? Se le presentaban las cosas, hacerlas, ¿no? Sí, ir para adelante. Y Ernesto... de todo, yo creo que fue el que sacó siempre el tema de estar al borde del riesgo y a veces del otro lado del riesgo, ¿no? Era... Ya antes, en anécdotas que no tienen nada que ver con la revolución. No, claro, no, era nada más que, qué sé yo, te cuento una. Andaban con una que me contaron, porque yo por supuesto no participé de esa. Mi hermana, la que me llevaba 10 años, porque ya murió, Ana María, era chiquita. Y entonces habían tenido un perrito, no sé qué, y andaban por la sierra, por Córdoba, y entonces se les ocurrió, en un cañadoncito que había, pero con unos cuantos metros para abajo, no era 2 metros, unos cuantos metros. Con un paraguas agarrar el perrito y tirarlo a ver qué tal, si llegaba como si fuera un paracaídas. Y entonces la mano del paracaídas, el perrito llegó. Entonces la ocurrencia era tirar a Ana María, ¿sí? Entonces estas eran las cosas en las que se confabulaba. Bueno, no la tiraron, porque si no, hubiera... pero así, esas eran las historias. Y él, sí, y él era uno de los que capitaneaba el tema de
de la locura, ¿no? O de lo que estaba más allá de lo razonable. Nos preguntaban el lunes también, Juan Martín, el origen de la enfermedad del asma, ¿no? Conocida el asma en el Che Guevara, todos los problemas que le trajo, caminar en las selvas del Congo, las selvas de Bolivia con ese asma. Yo tuve asma de chiquito también y es una sensación de ahogo horrible. No sé cómo un asmático pudo hacer lo que hizo el Che. Me parece una cosa, para mí, esto extraordinaria, aparte de todo lo extraordinario que tiene detrás de sí la figura del Che. Pero nos preguntaban si había sido, si era genético, cómo le había salido el asma, y eso provocó el traslado de la familia de Rosario a Altagracia. ¿Qué nos puede decir sobre el problema del asma? ¿Cuándo le surgió al Che ese problema y si le acarreaba mucha dificultad ya desde niño, ¿no? Bueno, esa discusión de si apareció por esto o por aquello era una discusión incluso entre mi padre y mi madre, entre mi vieja y mi viejo, sobre quién había tenido la culpa o no, porque se echaban la culpa respecto de que si se había enfriado una vuelta o en una pileta o no sé qué. Yeah. Hereditario, yo pienso que puede ser que sí, porque... A veces salta en generaciones. Bueno, en mi caso saltó, mi abuelo, yo tenía y saltó. Y salta y aparece. Mis hijos son asmáticos. Tengo una sobrina asmática. Entonces hay unos sí, unos no. Es decir, que algo de herencia puede haber. También él mismo se puso a estudiar el tema de la alergia como una cuestión, digamos, de alimento y también como psicosomática. Es decir, que todavía el asma no está del todo... Sí. Ahora, las consecuencias sí que están. Es así. Y hay algunos asmáticos que son con ataques mucho más fuertes que otros, más violentos y más largos. Y él era uno de esos. Él tenía ataques violentos y largos. Y realmente yo no me puedo imaginar cómo es la sensación de ahogo del que lo tiene. Lo que sí, que uno se sentía mal de no poder ayudarlo, de verlo en la situación que estaba cada vez con ese silbido que cada vez entraba menos. No puedes hacer nada para ayudar. Nada. Y él, en una época, eso se reían, porque había un doctor no sé cuánto, que había inventado unos cigarrillos para asmáticos, que era con una yerbita que dilataba. Claro. Entonces era increíble, porque era un chico asmático fumando. Entonces era conocido ya en Altagracia por fumar los cigarrillos del doctor no sé cuánto. Y después tenía un aparatito que era Asmopul, se llamaba el producto, que era una gomita así, que tenía como un vaporizador chiquitito, y era lo que ahora lo reemplazan con el puff ese. Exacto. Bueno, ese. Entonces se inhalaba, jugando al fútbol, lo que sea, se inhalaba y seguía. Cuando ya estaba, que no le pasaba el aire. Pero era típico, la risa, una risa la silibante, ¿no? Así que se siente la forma de respiración, de hablar, la forma de hablar. Incluso en la película de Walter Salles. No, la otra, la de puertorriqueño, con Benicio del Toro. Benicio del Toro. Benicio del Toro lo interpreta asmático de una manera, cuando se parado, que era increíble porque era exacto, porque no todos los asmáticos, cuando empieza a llegar el ataque, se paran igual o se ponen igual. Él, una de las posiciones cuando era chica era cuatro patas. Se ponía cuatro patas. Cuando uno lo veía que ya entraba a ponerse así era porque estaba llegando el ataque. Y cuando yo lo he visto de grande, se me hizo la imagen de Benicio del Toro, pero igualita, como esa posición ahí. Hablando de la película que hablábamos antes de la de Walter Salles, la de Benicio del Toro, muy buena interpretación, ¿no? Y la película recreó muy bien, Guerrilla se llamaba, ¿no? La película. Esa sí te gustó un poquito más que Diarios de Motocicleta. No, a mí me gustó Diario de Motocicleta. Sí. Lo que yo estoy diciendo no es para desvalorizar la película. Sino la interpretación. Lo que pasa es que es muy difícil. Si yo veo una película en que trabaja tu hermano es una cosa. Pero donde el personaje es un hermano, ya es distinto, pues yo empiezo me pongo no en crítico de cine, me pongo ya en buscarle la quinta pata al gato. Entonces,
Pero no, me parece una excelente Benicio, sí, película. y es un gran actor, Sí. además. No la demerezco para nada, la de Walter Salles. Incluso es más, estábamos en Buenos Aires tratando de armar una mesa redonda, un panel, en el que estuviera Rodrigo de la Serna, estuviera Gael, sí, pudiera estar Walter Salles también, Benicio del Toro, Tristán Bauer y otro cineasta que se llama Denti, que hizo una película hace poquito sobre el Che, ¿no? Para que todos los que habían tenido que ver con el cine y el Che pudieran decir. Pudieran hablar. Estamos charlando con Juan Martín Guevara de la Serna, el hermano del Che. Sería bueno que a este intercambio te sumes vos del otro lado, una vez que retornemos del corte publicitario en un par de minutitos. Están abiertas nuestras vías de comunicación, licenciado Blacksinberry, lo tengo por acá. Todo bien. El 656-69303, el 214-8440 también, teléfono de La Paz que habilitamos al regreso para que vos te sumes con tu reflexión en esta charla muy interesante con el hermano del Che, que por primera vez llega al Estado Plurinacional de Bolivia. Ya regresamos. No todas las centrales obreras tienen institucionalizado la figura del Che prácticamente metida en su logo. Ya estamos de regreso aquí en Contextos con Juan Martín Guevara, que nos hacía una pregunta, Ricardo, que le habían hecho a él y que él, como hace pocas horas que está en el Estado Plurinacional de Bolivia, no había podido contestar con mayor profundidad. Que conteste la gente que nos escucha o que nos lee. A ver qué opina. Se la trasladamos. ¿Qué opina la gente? Y también la respondemos nosotros acá, doctor. Si la figura del Che está metida dentro de la sociedad boliviana. ¿Es así, Juan Martín? Sí, sí, se siente de una manera especial, ¿no? Si está dentro de la idiosincrasia. Por la historia que... Si caló. Por la historia que tiene el Che, justamente, que dio su vida aquí en Bolivia. Yo decía, para mí, habiendo recorrido buena parte de los países latinoamericanos, me da la impresión de que no en mayor medida que en otra de nuestras hermanas naciones. Ricardo Bajo. Yo creo que si bien es cierto que en cualquier manifestación en cualquier parte del mundo, y me estoy acordando de una vaina, yo iba hace unos años por Atenas, vi una manifestación con todo este quilombo griego y había banderas del Che en Grecia. Creo que en cualquier parte del mundo, más allá de la mercantilización que ha sufrido la famosa foto de Korda, creo que el Che está presente allá donde hay una lucha. Pero sí creo que aquí está presente en Bolivia nuestra sociedad de una manera un poquito más acervada. Más cerca. Más cercana. El logo de la COF, ahora la COF está en otra vaina, pero el logo de la COF siempre tiene ahí la figura del Che en la O. Creo que los bolivianos sentimos un especial afecto por la figura del Che, porque llevamos ese karma de que aquí lo matamos, ¿no? Es una sensación de amor-odio que tiene el gran espectro de la sociedad boliviana. Hay mucha gente que no lo quiere, hay mucha gente que tiene familiares que combatieron contra la guerrilla del Yancahuazú, pero sí también creo que hay otra parte y mucha gente que lo siente de una manera especial
a Ernesto Che Guevara de la Serna, a ver lo que dice la gente. A ver qué opina la gente. Tenemos un llamadito, José Sandi desde La Paz. Hola José, bienvenido. Muy buenas tardes y en primer lugar simplemente decirle, tengo el honor de tener la gloria de haber puesto a la calle donde vivo Avenida Ernesto Che Guevara, doctor Ernesto Guevara, ¿no? ¿En qué zona, José? Es en Villa Salomé, la urbanización Cosmos, en la parada del Mico 333. En la ciudad del Alto. No, es la ciudad de La Paz, es de Pampagasi más atrás, yendo a Irpavia. Adelante, adelante. Bueno. Eso yo quería decir, porque caramba, para mí ha sido el hombre que, mire, yo he tenido la oportunidad de estudiar el bachillerato, salir fuera en el exterior, y a esa edad ya me conocía gran parte de Sudamérica, inspirado por Che Guevara, ¿no? Porque yo salí allá en 75 del bachiller en Lima, y a ella lo conocía después de su muerte, lamentablemente. Entonces allá en el exterior se lo conocía más que acá en nuestra tierra Bolivia. De esa forma yo me he vuelto otro admirador de ese ilustre latinoamericano como los muchos que hay. José, un saludito para Juan Martín, aprovechando que está acá. Por eso, simplemente el mejor saludo, que la paz, que la estadía sea muy honorable y distinguida para el hermano del honorable doctor Ernesto Guevara. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, encantadísimo. Gracias, José Sandi desde La Paz. Seguimos recibiendo llamaditos al 214-8440. Por acá el Black Simberry se ha vuelto loco, que le ponga la tarjeta y que no sé qué. La CIA debe ser que nos anda siguiendo de cerca. Juan Martín, me imagino que habrá sido difícil ser un joven ligado a la política, a la izquierda revolucionaria de Latinoamérica en los 60 y en los 70, además de, por ser así, por ser siendo además el hermano del Che Guevara, ¿no? Le ha traído más problemas que ventajas en una determinada época llevar Guevara de la Serna. Bueno, en alguna época no podías ni decir cómo te llamabas, así que en todo caso podías llamarte José García y así pasaba. Y así. Porque bueno, la Argentina ha tenido muchas idas y muchas vueltas. El hecho mismo de digamos que ser hermano de Che ya fue naturalmente para cualquiera de nosotros los hermanos algo que sucedió en el mismo momento que Che empezó a ser Che. Es decir, ya donde llegaras o donde estuvieras, si no te conocían y de alguna manera alguien intuía o preguntaba qué eras y si eras hermano, ya empezaba a ser distinto. Claro. Ya no era lo mismo, no era igual. Hoy incluso en un lugar que estuvimos, yo decía que, conté una anécdota, ¿no? Que con alguien que conocía de frente a donde yo había estado ahí trabajando en el restaurante. Y era una persona que venía siempre. Pero se ve que no sabía ni quién era el dueño, ni quién hacía aquello. Entonces él pregunta, o alguien le dice, ¿de qué signo ese que está ahí? Que se ve, es Juan Martínez, hermano de Che. Entonces viene y me dice, escuchame una cosa, me dijeron que sos hermano de Che. Y yo le dije, sí. Y me dio la mano un tipo que era así, cuadrado. Me dio la mano, pero una cosa, ¿viste? Me la agarroteó la mano. Y le digo, ¿qué? ¿Ahora soy mejor? Sí, ahora sos mejor. Entonces, esto, ¿viste? Es una cosa que sucede. Es decir, no se puede evitar. Es así. Sí. Es una incorporación de algo que es tuyo ya. ¿Lo tomás bien? Bárbaro, lo tomas mal, te plomaste. Sí, entonces yo lo tomo bien. Ahora, sobre si siempre fue bueno o no siempre fueron flores. Obviamente sigo creyendo, ¿sí? Que la figura, el emblema, el símbolo, es molesto en algunos casos, en muchos casos comunicacionales y en otros institucionales o económicos. Aunque lo utilicen mercantilmente en algunos casos, pero ¿Cómo se siente usted? Tenemos un llamadito. Un llamadito. Luego le voy a preguntar sobre la mercantilización. Edgar Torres, desde La Paz. Edgar, bienvenido. Muchas gracias. Saludar al hermano del comandante y desearle pues la mayor bienvenida a este país donde el comandante ha sido y es todavía un símbolo de rebeldía, un símbolo contestatario transformado a nivel mundial, y cómo no hablar de la gran influencia del comandante, de su hermano, compañero, en toda una generación, no solo latinoamericana, y sobre todo acá en Bolivia. No es casual pues que seguramente usted al llegar
ha encontrado ahí esa hermosa estatua allá en la ceja del Alto, y donde ve no solo institucionalizada en la Central Obrera Boliviana, sino en todas las generaciones que tienen esto de rebelde, de contestatario en contra de las injusticias, de la subordinación, de la explotación de los pueblos de Latinoamérica. Bienvenido otra vez, compañero, y agradecerle por esta visita que nos da la oportunidad de recordar la enorme significación del comandante en Bolivia, en Latinoamérica, sobre todo en estos momentos de esta transición difícil que vive mi país. Pues agradecerle porque siempre encontramos en el ejemplo de la trayectoria del comandante, en sus discursos siempre vigentes, en el contenido de su participación en la lucha por la revolución latinoamericana, un ejemplo a imitarlo, a seguirlo, en aras siempre de la liberación no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica. Bienvenido y un saludo, compañero. Bueno, muchas gracias, compañero. Muchas gracias a Edgar Torres. Estamos, la gente nos está ayudando, ustedes salvajes y contestatarios del otro lado, a responderle a Juan Martín una consultita que nos dejaba en la pausa. ¿Qué significancia tiene la figura del Che para el pueblo boliviano? Lo mejor es la palabra de ustedes del otro lado, Ricardo. Sí, leo también algún mensajito que nos llega al Facebook del programa Contextos Salvajes. Saludos, compañeros, y un saludo especial al hermano de Ernesto, Juan Martín. Un honor escucharlo. Bienvenido a Bolivia, a La Paz. Saludos, soy un admirador del Che. Nos escribe Luan Nina en nuestro Facebook. Yo le quería preguntar a Juan Martín eso. Hay mucha gente desde la izquierda que se molesta, yo no soy uno de ellos, que se molesta muchísimo con que la famosa foto de Korda se haya mercantilizado y esté en todo sitio y en ninguno. ¿Cómo te sientes vos y cómo se siente la familia cuando ve banderas en las canchas de fútbol, cuando ve manifestaciones progresistas y la foto del Che, o cuando ve un reloj o una cuchara, un encendedor con el logo del Che? ¿Cómo se sienten? Bueno, yo, de hecho, a veces mirando a alguien que está, que no lo conozco, sí, que por la calle, digo, pienso, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo le dijera, mira qué linda la foto de mi hermano que tenés, la remera de mi hermano? Por supuesto me miraría con cara rara. Pero yo lo que pienso de fondo es que si desde el asesinato en el 67, decirle a Roberto, mi hermano, que estaba cremado el cuerpo, haber tratado de decir siempre que no había cuerpo, de decir que era un asesino, de decir que era... y después ir pasando el tiempo y ya entonces no poder decir lo mismo, pero entonces tratar de dejarlo más bien, digamos, estático, y después ya y ir tratando todo el tiempo de que este Che no se le fuera subiendo. Y el Che se le fue subiendo. Después de muerte. Se le fue subiendo. Entonces no hubo ninguna cuestión comunicacional que consiguiera hacer sacar de los pueblos la imagen, el símbolo y la referencia. Entonces, para mí, la explicación de las camisetas es sencillamente que es un buen objeto comercial, porque ningún comerciante va a poner en una camiseta algo que no se vende. Ahora, el fondo de la cuestión es por qué sigue vigente. Para mí, lo mismo da que sea una camiseta, que Mercedes-Benz lo haya puesto en una publicación, o que, bueno, la realidad es que esa figura sigue presente. Entonces, el punto fundamental es explicarse por qué hoy tiene vigencia. Mucho más que haga dinero o no haga dinero. Siempre va a haber alguien que haga dinero con algo que sirva para vender. Bueno, en este caso lo están haciendo con el Che. A mí no me produce ningún rechazo. La otra vez estaba caminando, ahora con esta nueva moda de los jóvenes que tienen unos pantalones que no son ni largos ni cortos, entonces llegan por acá, sí. Y entonces venía caminando y veo un chango, un joven que venía caminando, y entonces como al caminar se le subía y se le bajaba un poco el borde del pantalón, se le iba viendo un poquito la cara de Che y después se veía. Lo tenía acá en la pantorrilla grabado. Digo, ya, claro. Es más, tuvimos nosotros una idea, que hoy la voy a decir públicamente.
y la vamos a tratar de llevar adelante. Hay dos personajes en el deporte muy conocidos y los dos han sido realmente gente que ha llegado a altos niveles en su deporte de alto rendimiento. Uno es Armando Maradona y el otro es Mike Tyson. Los dos tienen tatuado al Che. Y yo digo, nadie se tatúa algo que no le interesa. Que no lo siente. Entonces yo pensaba una conversación entre ellos dos, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón tuya? ¿Cuál es la razón mía? ¿Por qué ¿no? se tatuaron ¿Por el qué? Che? Claro, ¿por qué? Y además siendo que, porque se lo puede tatuar cualquiera que no es conocido y nunca va a salir al aire. Claro, pero Diego y Tyson peleando con el otro, es inevitable que aparezca. ¿no? Juan Martín, tenemos antes de ir al corte un llamadito, ¿está ahí en línea? Sí, vamos a escucharlo, por favor, compartimos con... A ver, ¿quién habla? Hola. Raúl. Hola, Raúl. Soy don Raúl Zúñiga. Hola, Raúl, cuéntenos. Bueno, una opinión sobre Che Guevara. Adelante, sí, Raúl. Mire, yo he leído la historia y realmente es un individuo que no ha comprendido la causa de el atraso de los pueblos sudamericanos y centroamericanos. Él ha sido un hombre que, junto con Castro, ha llevado a la isla de Cuba a la penuria interminable que tiene de más de 50 años. Es un hombre absolutamente fracasado en sus ideas, ¿no? Él quería implantar un régimen tiránico, igual lo hubiera hecho en Bolivia. Y el ejército boliviano aquella vez se cubrió de gloria, aplastando a este individuo que es completamente inservible en la historia. Los hechos son los que lo demuestran que él no comprendió la causa de la pobreza. Era un peón comunista. Y me alegra que lo hayan matado. Bueno, gracias. Gracias, Raúl. Ahí está el debate de ideas que vale lo que decía Ricardo. Hay mucha gente en Bolivia que no lo quiere. Mensajes como estos podemos escuchar en cualquier país de América Latina y vale, y me parece que está bueno que salga al aire y que lo pongamos ahí y que ahora también recibamos otros llamaditos para contestarle a Raúl. Tenemos siempre algunos oyentes que siempre nos dan la contra, que nos dicen que somos de lo peor, que somos de las hordas castrocomunistas, y somos chavistas, y somos con mucho orgullo, no ocultamos la camiseta, y en otros programas este tipo de llamados se censuran. Pero aquí en la República Salvaje de Contextalandia estamos abiertos a todo tipo de opinión. Esperemos, Juan Martín, que no se haya sentido ofendido. No, en principio lo que digo es que la audición, o sea, de ustedes llegan es amplia, porque si este hombre lo estaba viendo, es porque lo mira, ¿no? Sí. O sea, debe ser un poco masoquista. Y sí, tenemos bastantes sadomasoquistas que nos escuchan y pero está bien, es interesante. Y nos llaman. Si no, estaríamos todos de acuerdo en todo, no tiene gracia. Y sería más aburrido. Cortecito de unos segunditos, no te vayas, ya regresamos en este encuentro muy especial con Juan Martín Guevara, el hermano del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Y luego le respondo al oyente, después de la pausa, que no le he respondido. Eso la más después de
Volvemos los 10 últimos minutitos aquí en Contextos y al compañero que ha llamado le ha respondido Juan Martín con la disertación anterior. Si el Che hubiera sido un fracasado, un comunista horrible, un tipo que no sirvió de nada, inservible, no estaríamos hablando del Che ahorita, 40, 50 años después de su asesinato, y no vestiría mucha juventud poleras del Che como un símbolo de rebeldía. Así que está contestado. Sí. Y un poquito más sobre lo que comentaba también Juan Martín antes de que vayamos con Lorgio Campos. Yo creo, desde lo personal, que hay una cuestión en la figura del Che de pureza y de que es como la máxima expresión de rebeldía y de rebeldía y de contestarle a un sistema injusto, y lo más puro en ese sentido ha sido seguramente la figura del Che Guevara, y eso trasciende ideologías, ¿no? Y creo que, por eso aparece esa iconografía de que, bueno, yo no soy de izquierda, ni comunista, ni nada. Pero me gusta el Che. Pero, sí. Una figura que ha despertado mucho amor y mucho odio también, ¿no? Sí, pero yo creo que mucho más amor que odio, si no, no estaría en las camisetas. Ah, no, obvio. No, pero que la gente, que el compañero que llama, agarra el teléfono indignado y llama para decir que era un inservible, es como que le despierta algo también, no es un cualquiera. Bueno, sí, en los sectores anticomunistas. Vamos con Lorgio. Gracias, compañeros. Un saludo cordial y especialmente a Juan Martín Guevara La Serna. Son 55 años del asesinato de Ernesto Che Guevara La Serna. Recordar primero uno de sus mensajes. Sueña y serás libre en espíritu. Lucha y serás libre en vida. Creo que dejó gran enseñanza para la humanidad, Ernesto. Y principalmente, ¿no?, después de esto, de su asesinato, la masacre de San Juan. Y sería bueno que al compañero que ha cuestionado el programa revise un poquito la masacre de San Juan en las minas. Gracias, compañeros. Gracias a Lorgio Campos. También ahí aporta Lorgio un elemento, me parece, Mariano, el tema de la poesía, ¿no? Porque si el Che era un amante de la poesía, en su accionar, además de esa rebeldía, también hay algo poético, evidentemente, indiscutiblemente. Más allá de que te guste y seas fascista o lo que seas, hay una acción poética en todo. Derivado de lo que nos decía Juan Martín de su gran afición a la lectura, ¿no? Cargar, asmático, por la selva, y encima cargando 5, 6, 10, 20 libros. Era una cosa locos, tienes que ser muy fanático por la lectura para cargar tantos libros en esa situación. ¿Qué nos puede decir de ese amor por la lectura ahora que aquí en Bolivia se acaba de promulgar una ley a favor del libro para que los bolivianos leamos un poquito más? El Che también era un faro en eso, ¿no? Los libros como algo súper necesario para la formación vital, ya no política, sino para la formación humana de una persona. Yo creo que la lectura para él ya fue una práctica constante, algo que estaba incorporado. Desde joven, pero ya después, más adelante, en todas las intervenciones y demás, vos te das cuenta que él va haciendo análisis bueno, nosotros en los libros lo podemos ver, porque los libros que él leía generalmente aparecían subrayados y con anotaciones a los costados, con lo cual te arruinaba la posibilidad de leer un libro que había leído él, porque si no tenías que discutir con el autor, con él, entonces agarrabas otro libro. Y siempre había libros. Entonces, ese tema de la lectura. Pero una cosa sobre la poesía que vos estabas diciendo, es bien, y también sobre lo que habías hablado de la familia, en cuanto a una familia de clase alta, ¿no? Que no necesariamente la familia de clase alta estén en contra de la poesía, pero en la familia como la nuestra era lo más natural del mundo. Mi viejo era un tipo que se pasaba recitando poesías de distintos poetas, muchos argentinos, otros de afuera. Y en la película que hace Tristan Bauer, en una parte inicial, lo que Che le deja a la mujer Aleida, le dice además, esto es lo mucho que te puedo dejar, lo único que te puedo dejar, y tiene grabado poemas, y uno de los poemas de Machado, y después otros poemas. Entonces, en la mochila que le encuentran acá, hay un cuaderno que le llaman el cuaderno verde, que la inteligencia del ejército boliviano estaba buscando que esas poesías que estaban copiadas a mano eran claves. Eran claves. O sea, bueno, esto tiene una clave, ¿cómo va a tener
de poesía, ¿ya? Eso ya estaba fuera, porque lo tuviera Trotsky era una cosa, porque tenía una anotación de poesía. Entonces, Paco Taibo, el escritor, descubrió que tenía punto y coma, comillas. Esto es copiado, esto no es de memoria. Esto es que agarró y copió textualmente. Entonces armó un librito en la misma secuencia que estaba en la libreta, y traduciéndolo a la letra de molde, de esa letra horrible que tenía con la mano, ¿no? Y entonces hay poesías de Machado, de León Felipe, que era uno de sus preferidos, de Guillén y de Neruda. De esos 4 poetas. Esos eran sus 4 favoritos. Y aparentemente porque los tenía metidos en la mochila. Imagínate vos, si caminando por... Un llamadito más, Juan Martín, perdón, Juan Martín, Ricardo, un llamadito más. ¿Con quién dialogamos ahora? Edgar, hola, Edgar, adelante. Muy buenas tardes, pero un poquito molesto con la persona que ha participado, pero realmente parece que tiene mi misma edad. Yo tengo 59 años y en los 59 años he empezado a vivir pues con el pensamiento de Ernesto Guevara, y no solamente pensamiento, sino pensamiento y acción. La persona que habló así un poquito, que tratando de empañar la figura del Che Guevara, da pena, porque tenemos, me parece, la misma edad, pero él ha vivido totalmente engañado, porque si no es al Che Guevara, imagínate, hermano, ¿en qué idioma no lo conocen? Para empezar, yo quisiera preguntarle al señor que quiso empañar la figura del Che Guevara, del señor ¿sabrán siquiera en Aymara algo? ¿En quechua sabrán algo? No creo. Y por eso hay gente que no pueden hacer la trascendencia internacionalista que lo ha tenido Ernesto Guevara. Y Guevara, para mí, hermano, significa mucho, porque es pensamiento y acción. No es el tipo que se sienta en su libro y empieza a recopilar muchas veces tantas cosas y que al final no lo pone en acción. Por eso ese tipo, a pesar de ser médico profesional, a pesar de hubiera tenido, ¿qué se llama? El banco para envejecerse y ganar después, ¿cómo se llama? Sus cuestiones sociales, que se llama, hubiera estado tranquilo ahí, pero no, él decía, no, hay gente que está siendo maltratada, hay gente que está siendo engañada, y por eso hay que luchar primero, y por eso dio su vida no solamente en Bolivia, sino también estaba en África, ha estado en muchos lugares entregando siempre el amor que se tiene por la lucha que nos da realmente este tipo de pensamientos. Pero es lamentable, hermano, es lamentable, hay gentes y aprovechan de la democracia sin poder leer. Eso es lo más, si quieren que lean Condorito para que se les pueda entender un poco más qué filosofía tienen detrás de eso. Bueno, gracias. Gracias, tenemos que irnos. Muchas gracias por ese mensaje. También viene el aporte del otro compañero en el otro sentido, en el marco del debate de ideas, lo entendemos así. Tenemos que irnos ya. Yo creo que como humanidad siempre le vamos a poder agradecer al Che Guevara de alguna manera ese derecho a indignarnos por cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso me parece que es, entre otras cosas, un legado trascendente que nos deja la figura de este hombre. Hemos tenido el honor hoy de compartir aquí en la mesa con su hermano menor, Juan Martín. Muchas gracias por participar en este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y también trasladarle a todos los bolivianos y a todos los que están escuchando, incluidos a los que están enojados por determinadas cuestiones, que para mí ha sido algo muy, muy bueno estar aquí en Bolivia, y he sido recibido con gran hospitalidad y con mucho cariño, así que es retribuido, ¿no? Se los agradezco yo a ustedes. ¿Va a aprovechar para ir a Ñancahuazú? No, en esta oportunidad no, en esta oportunidad me voy a quedar con los paseños, así que todos los paseños estén contentos con que por lo menos yo hasta aquí llegué. Ya. Después veremos si voy para otro lado. Va a estar Juan Martín esta noche a las 7 de la noche en la Sánchez Lima, en el convenio Andrés Bello, muy cerquita del mercado Sopocachi, para presentar Con la mirada al sur, el libro de Froilán González del que hablamos el lunes. Ahí nos vemos esta noche en el convenio Andrés Bello en Sopocachi. Jayaya Bolivia, Jayaya Contextos. Agur.